Si pensabas que el 2020 ya había generado una cantidad suficiente de angustia y estrés en buena parte del planeta, vengo a recordarte que el martes 3 de noviembre Estados Unidos elige presidente. America first. Pero antes de saber si Donald Trump va a ser reelecto al frente de la Casa Blanca o relevado en el cargo por el demócrata Joe Biden, los candidatos dicen presente en los ya clásicos y esperados debates presidenciales. En esta recta final que muchos piensan como al Super Bowl de la democracia, Trump y Biden. Biden y Trump van a ser protagonistas del show que la propia idiosincrasia nacional conjuga de cara a una elección que sin dudas va a seguir de cerca el mundo entero. Con más de 200.000 muertes por coronavirus, una recesión económica histórica, los reclamos por la violencia racial más presentes que nunca y un país que sufre en carne propia los efectos del calentamiento global, parece tener sentido que quienes aspiran a presidir los Estados Unidos desde el 20 de enero próximo cuenten qué piensan hacer sobre estos y otros puntos. De las elecciones primarias a las nominaciones de los candidatos, la pandemia decididamente alteró muchas cosas de esta campaña, pero al menos una se mantuvo según lo planeado: los debates presidenciales. Aunque tampoco sin que hubiera algunas dudas, porque primero la Universidad de Notre Dame y después la de Michigan decidieron darse de baja como anfitriones a partir de las preocupaciones por el coronavirus, algo que llevó a pensar que la pandemia nos iba a dejar sin una tradición que, con ciertas interrupciones, empezó allá por 1960. Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency. The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. 60 años más tarde, algunas de las reglas de estos tiempos cambiaron y otras tantas quedan por mejorar. Pero antes de ir a eso, te cuento que el primero de los tres debates entre Donald Trump y Joe Biden fue el 29 de septiembre en el estado de Ohio, aunque sabes que los dos encuentros que quedan no van a ser iguales. Según dispone la comisión que organiza estos eventos de manera oficial y apartidaria desde 1988, todos los debates van a dividirse en 6 segmentos de 15 minutos. Cada tema de esos bloques es elegido y anunciado por los moderadores una semana antes. En tanto, va a haber 2 minutos por candidato para responder, en el mejor de los casos, lo que se les pregunte. Vote now. Make sure you in fact let people know you're a senator. I'm not going to answer the question because the question is radical left. Will you shut up, man? El 29 de septiembre, y para romper el hielo, los temas que eligió el moderador Chris Wallace fueron coronavirus, Corte Suprema de Justicia, economía, racismo y violencia en las ciudades, los registros de Trump y Biden e integridad electoral. En el segundo de los debates, que en este caso va a ser el 22 de octubre en Miami, si bien los tiempos son los mismos, el formato busca ser una suerte de cabildo abierto y las preguntas van a venir en buena medida de los ciudadanos del lugar que hospede al evento. What can you say to reassure me, but more importantly my parents, that I will be able to sufficiently support myself after I graduate? Do you feel you're modeling appropriate and positive behavior for today's youth? How has the national debt personally affected each of your lives? And if it hasn't, how can you honestly find a cure for the economic problems of the common people if you have no experience in what's ailing them? En todos los casos van a durar un total de 90 minutos, entre las 9 y 10 y media de la noche, hora del este, sin cortes comerciales y transmitidos, además desde las cadenas de televisión estatales, por las redes oficiales de la Casa Blanca. Lo cual nos lleva a pensar que, si bien medir la totalidad de personas que ven el debate con la cantidad de plataformas que hay es muy difícil, sí sabemos que solamente en televisión, el primer debate entre Hillary Clinton y Trump, por ejemplo, convocó a un total de 84 millones de espectadores. Un número que, como todos, puede pensarse de distintas maneras, más si tomamos en cuenta que el segundo cayó a una audiencia de 66 millones, menos de la mitad de quienes finalmente terminaron yendo a votar en la elección ganada por Trump. O sea que los debates son un producto originalmente televisivo, pero que en los últimos años se convirtieron en eventos mediáticos a doble pantalla, viéndolos en la tele o en línea y comentándolos en las redes sociales. En esto, los momentos críticos son especialmente importantes porque una sola escena puede terminar siendo recortada, compartida y generando millones de interacciones, incluso reemplazando 4 horas y media de discusión por unos segundos. It's just awfully good that someone with the temperament of Donald Trump is not in charge of the law in our country. Because you'd be in jail. Secretary Clinton.
En esa escena se ven 3 de los grandes puntos a mejorar en los cruces de candidatos presidenciales. El rol de los moderadores que permite contestar fuera de término. El gran impacto que un grupo pequeño de personas presentes en el lugar puede terminar generando y el hecho de que los debates parecen más orientados a generar noticias y reforzar identidades que a dar información a los votantes, algo que de nuevo en este 2020 y en Estados Unidos parecería necesario recordar. Esto nos lleva a pensar entonces qué tanto importan o influyen estos eventos en el desarrollo final de una elección. En muchos países los debates se convirtieron en una suerte de paso obligado de la democracia, aunque muchas veces sin saber hacia dónde. En América Latina, por ejemplo, los primeros se dieron en Venezuela y Brasil allá por la década del 60, en tanto que en la actualidad hay 4 países con una ley que obliga a organizar un debate presidencial. Pero Estados Unidos tiene sus particularidades. En un país donde no es obligatorio votar, pero sí se puede opinar en encuestas. O bien, el presidente que gane las elecciones puede sacar menos votos que el que las pierda, deja todas las estadísticas que puedas llegar a ver en offside. Esto obviamente no quita que pueda haber un impacto positivo o negativo en los candidatos, sobre todo si dicen cosas como estas. There is no Soviet domination of Eastern Europe and there never will be under a Ford administration. I'm sorry, could I just follow? Did I understand you to say, sir, that the Russians are not using Eastern Europe as their own sphere of influence and occupying? It's 3 agencies of government when I get there that are gone. Commerce, education, and the, what's the third one there? Let's see. You can't name the third one? The third agency of government, yeah. I would do away with the education, commerce, and let's see. I can't. The third one I can't. Sorry. Oops. Además de esto, para cuando lleguemos a un cruce entre un demócrata y otro republicano, también hay que recordar que en líneas generales, de los 50 estados del país, son pocos los que suelen cambiar su voto partidario. O sea que en cuanto a su impacto real, lo cierto es que los debates de las elecciones presidenciales no son como los de las primarias, en tanto se supone que la mayoría de los espectadores ya tienen una decisión tomada sobre a quién van a votar y pocos van a cambiar esto por lo que pueda llegar a pasar. Ahora bien, teniendo en Trump y Biden a 2 especialistas en decir cosas fuera de lugar, tampoco le podemos sacar importancia. No solo a estas 3 jornadas, sino al después. Y esto que vimos de cómo el debate del debate pueda terminar por inclinar la balanza para algún que otro indeciso. People out there need help. But why didn't you do it over the last 25 years? Because you weren't president screwing things up. You were a senator. You're the worst president America has ever had. Come on. Con un presidente que en plena pandemia entiende al voto por correo como sinónimo de fraude y no asegura una transición pacífica en caso de perder, las elecciones están cada vez más cerca. Por fuera de cualquier debate, encuesta o voto anticipado, lo único seguro es que habrá que esperar al 3 de noviembre para saber, si Trump y el 2020 lo permiten, quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos.